trataremos en esta mañana de hacer lo mejor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y como lo que Él pone siempre es bueno, pues es lo mejor, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 3. Efesios 2, capítulo 1 al 3. Dice así: Él le dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y subraye esto, si lo puede subrayar, si no, grábeselo en la mente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dile al que está a tu lado: tú no eres como los demás. Tú no eres como los demás. Yo no soy como los demás. Yo quiero que vamos a partir de la premisa hoy de que somos distintos, de que no somos iguales que los demás. Y eso nos va a dar el pie para nosotros poder entender cuál es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en la tierra que vivimos y en el lugar donde Dios nos permitió nacer? No es una noticia, y tú lo sabes, que nuestro país, nuestra tierra, nuestra amada isla, está al borde de una anarquía. Si es que no, ya está. La ley se pisotea. Y de hecho esto comienza en el núcleo del hogar, en la familia. La rebelión en contra de toda autoridad. Y la autoridad, respondiendo a la presión que está teniendo, se excede también en su autoridad y lo que se queda es un caos. Donde muchas veces nosotros pensamos y decimos: no quisiera ni salir de mi casa, porque yo no sé lo que me voy a encontrar. Yo quiero en esta mañana no solamente hablar del poder de la obediencia, sino también añadirle a ese tema, desenmascarando el espíritu de rebelión. Que nosotros no podemos ni debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahí me salió. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. De hecho, tampoco nosotros podemos andar todo el tiempo asustados y temerosos porque el enemigo está, que vemos el enemigo en los abanicos, lo vemos en las luces, lo vemos donde quiera, abrimos la nevera y vemos el enemigo. O sea, no es lo que está diciendo eso. Lo que está queriendo decir el apóstol y la palabra de Dios es que nosotros tenemos que tener identificado la manera que opera el enemigo para crear caos, para crear desorden y para desestabilizar todo aquello que tiene autoridad. Ya sea la familia, ya sea el gobierno, ya sea todas las instituciones que controlan y gobiernan la conducta y la vida de los seres humanos y los ciudadanos que vivimos en esta tierra. No tengo coraje. El reino de los cielos, está fundamentado en principios que gobiernan a sus ciudadanos.
¿Sabes que antes, cuando yo comencé a caminar en el Evangelio, oía siempre, el día que me muera voy a llegar al reino de los cielos? Y el reino de los cielos, y entonces se escribían canciones de que más allá del sol, más allá yo tengo, y todo ese tipo de canciones que muchas veces nos desconectaban de una grande realidad. De que Jesús en un momento dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Por lo tanto, no necesariamente, y vean la palabra no necesariamente, por los que evalúan, no necesariamente el reino de los cielos es un lugar. Cuando vemos al reino de los cielos como un lugar, podemos perder la perspectiva de poder vivir el reino de los cielos aquí y ahora, hoy. Ahora, el reino de los cielos no se compone de reglamentos. El reino de los cielos se compone de principios. Y hay una diferencia entre reglamentos y principios. Los reglamentos producen carga, los reglamentos producen limitaciones, pero los principios son distintos porque los principios son aquellos valores que el Evangelio y el encuentro con Dios siembran en tu vida de tal manera que ahora tú obedeces no por una ley, tú obedeces no por una carga, sino porque ahora tú vives, tú te deleitas en obedecer, tú te deleitas en vivir amarrado a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos es un sistema de gobierno que comienza a efectuarse en el mismo momento cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador y te incorporas a la vida del reino. Pero déjame decirte algo. El mundo, la Biblia habla del mundo. El mundo tampoco es un lugar. Esos fueron los errores que se cometieron en un principio, donde la vida del Evangelio se convirtió en una cárcel para muchos, donde no podían disfrutar ni siquiera de aquellas creaciones que a Dios había hecho para mí y para ti, para que disfrutáramos de ellas. Y decíamos, no somos ya del mundo. Entonces vivíamos atrapados y encerrados. Cuando la realidad es que el mundo también es un sistema de gobierno. Que el mundo también tiene su príncipe y su rey. Que el mundo también es gobernado por una fuerza mayor. Y ahí es que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre cuál es la posición nuestra y cuál es el deber nuestro como ciudadanos del reino, y de cerrar y levantar una muralla alrededor nuestro para evitar que el espíritu de rebelión que opera en los hijos de desobediencia haga efecto en la vida nuestra como iglesia. Porque si algo tenemos nosotros, si alguna responsabilidad tenemos nosotros, es que con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, podamos evitar que la anarquía, por causa de un espíritu de rebelión, se apodere de nuestra tierra. Dios te puso a ti y a mí aquí para que podamos evitar eso. Y para que podamos modelar aquello que Él ha puesto en nuestros corazones. Ahora, el sistema que gobierna al mundo presenta la obediencia como una señal de debilidad y de cobardía.
A veces yo escucho a veces de los gente convertida y dicen, si supieran quién yo era, y lo dicen como con orgullo, si supieran quién yo era antes. Dale gracias a Dios que ya yo no soy el mismo. Ay, no me voy a meter ahí. El sistema que gobierna el mundo presenta la obediencia como una señal de debilidad y de cobardía. Y esa es la razón por la cual tenemos a un mundo que vive en total desorden. Si hay algo que Dios detesta, si hay algo que Dios aborrece, es el desorden. La desobediencia nos hace a nosotros vulnerables a los ataques del enemigo que continuamente busca un espacio en nuestra vida para hurtar, para matar y destruir. Yo estoy temblando desde que llegué aquí porque predicar esto es una confrontación directamente al reino de las tinieblas y a la operación de un espíritu maligno que quiere operar y que quiere traer disensión y turbación. Pero yo quiero sembrar en ustedes, que ustedes entiendan que la obediencia no es un capricho voluntarioso de Dios. A mí me sorprende, quizás a veces me molesta cuando alguien dice, Dios hace las cosas porque a Él le da la gana y Él es Dios y Él lo hace así. Dios no trabaja de esa manera. Dios lo que hace a ti, te guste o no te guste, Dios lo que te pide a ti, te guste o no te guste, lo hace por tu propio bien. Hay un fin bueno en todo lo que Él dice. Hay un fin bueno en todo lo que Él establece. Por lo tanto, no te quejes cuando tengas que someterte a lo que Él te pide, independientemente si te gusta o no, porque al fin de cuentas el resultado va a ser bueno para ti y para tu casa y para tu pueblo y tu país donde vives. Yo necesitaba una depresión. Porque tengo esa molestia con el enemigo. Y ahora quiero gritar más fuerte que nunca, más duro que antes. Y decir al infierno que Él no puede tener control sobre la vida nuestra, sobre la vida de la iglesia. Entonces, para que tú sepas cuál es la realidad, cuál es la situación, por qué Dios te pide que obedezcas, por lo menos pueden haber otras razones más, pero yo te voy a hablar de 4 en esta hora. Número 1, tiene como fin, cuando tú obedeces, tú neutralizas la operación de rebelión que opera en hijos de desobediencia. Cuando tú vives en desobediencia, tú creas un espacio en tu vida donde la operación de ese espíritu se activa y crea caos y crea desorden en tu vida y en tu entorno también. Número 2, tú tienes que obedecer, o sea, Dios quiere que tú obedezcas, porque la obediencia mantiene sujeta tu naturaleza. El fin que Dios tiene para que tú obedezcas es que esa naturaleza tuya rebelde se mantenga bajo control. Porque más adelante yo voy a leer y el apóstol dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros nacimos con el germen y con el síntoma de la desobediencia en la vida nuestra. Todos. Y de alguna manera tuvimos que tener un encuentro con Dios para que Él transformara eso. Y aún con todo y con eso, después de transformado, le dio problema también. Yo lo digo por mí, no por usted, por mí.
Se mantiene sujeta tu naturaleza. Tú sabes que a veces tú te miras al espejo y te dices, tan bueno que yo he sido en esta vida. Tan bueno que yo he sido, que bien me he portado, me merezco tantas cosas. Y Dios allá arriba, bueno, y allá arriba no, porque Él está aquí con nosotros. Y Dios a tu lado te dirá, si tú supieras a lo que tú eres capaz de llegar. Ni tú mismo, ni yo mismo sabemos hasta dónde tú y yo podemos llegar cuando vivimos en desobediencia. Por lo tanto, no te horrorices cuando ves las noticias. Claro, alármate porque obviamente no es algo normal, pero no te horrorices cuando ves las noticias de la violencia y todo lo que está pasando en nuestro país y digas, ¡ay, cómo está nuestro país! Lo que tienes que hacer es cuidarte tú y no permitir que la operación de ese espíritu haya en ti un lugar donde Él también pueda operar, porque es capaz de llevarte a cosas que tú jamás ni siquiera imaginaste. Número 3. Dios te pide obediencia porque Él es un Dios de orden y donde Él está, Él establece orden. Mire, si la esposa mía pelea conmigo cada rato porque yo dejo la cama toda revuelta cuando me levanto y entonces yo recuerdo, me viene a la memoria el tiempo en la resurrección de Jesús. ¿Usted sabe lo que hizo Jesús, verdad? Cuando se resucitó. Dobló todas las cosas y las puso en su lugar, porque Dios es un Dios de orden. Hay muchos dándose codo por ahí. Y número 3 y número 4, Dios te pide obediencia para cumplir su propósito en ti. Lo digo rapidito ahora. Neutraliza la operación del enemigo, del espíritu de rebelión que opera en los hijos de desobediencia, número 1. Número 2, mantiene sujeta tu naturaleza. Número 3, establece orden. Y número 4, cumple propósito. Yo en una ocasión, yo llegué a una compañía a trabajar en Sherry Pharmaceutical, en una planta química, y yo llegué como un operador temporal que le decían, y ahí había una olla de grillos, aquello era increíble, y de alguna manera yo llegué, y yo lo que me dediqué fue a hacer mi trabajo, y había otro muchachito que estaba primero que yo, llevaba más tiempo que yo, que era candidato para una de las posiciones. Y él pues se dejó influenciar por toda aquella revolú que había allí y comenzó a ponerse en contra de su supervisor y a desobedecer y a pelear. Mientras me decían, ves allí, ven, haz esto, yo lo hacía esto. Y a veces ni siquiera tenía nada que hacer y me buscaba algo que hacer. Un día el supervisor me llama y me dice, surgió una plaza y tú fuiste escogido, vete porque tú eres ahora parte regular de la compañía. Porque cuando tú obedeces, el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. Y muchas veces, si tú puedes, a veces te has preguntado y quizás le has preguntado a Dios, ¿por qué no veo aquello que yo sé que tú tienes para mí? ¿Por qué yo no puedo experimentar lo que tú me has prometido? Analiza tu vida si estás viviendo en obediencia, porque si estás viviendo en obediencia, yo me atrevo a garantizarte aquí y ahora que el propósito de Dios y aquellas cosas que tú anhelas y esperas de Dios para tu vida se van a cumplir, porque tú estás andando en el lugar donde Dios ha querido que tú camines. Ahora, le dije que vamos a identificar un poco cómo opera el espíritu de rebelión y que a veces también está colado dentro de la iglesia.
Y la rebelión no es otra cosa que un levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo, sustituirlo por otro. La rebelión es el resultado de la desobediencia. Ella es lo que ella pague y lo que ella produce. Y un desobediente no es otra cosa que un impersuadible, un contumaz, que independientemente de que si sabe que el camino que lleva no es el correcto, que aun cuando sabe cuáles son los efectos y los resultados de su conducta, no hay nadie que le haga cambiar, no se insiste en mantenerse en su estilo y su manera de vivir, aun cuando sabe que los resultados pueden ser negativos. Y aunque eso no opera en todas las personas, porque tú y yo somos el resultado, ¿verdad? De lo contrario, pero también hay personas que no les importa, que viven en desobediencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un país donde los que nos visitan entran a nuestro país y ven en el aeropuerto, llegaste al lugar del calentón. Cuando los ejemplos que tenemos, las referencias que tenemos son cantantes. Bueno, yo no puedo decir que son cantantes. Hacen que cantan, pero el mensaje que reflejan es un mensaje totalmente que incita a la rebelión. Como que, por ejemplo, yo hago lo que me dé la gana. Entonces, si eso es lo que está de moda, si eso es lo que continuamente tú estás oyendo, tú tienes el peligro de acomodarte a lo mismo. Nos comemos los semáforos, no comemos los semáforos porque ellos se quedan ahí, pasamos las luces rojas, los pares los pasamos como si nada. Tienen una pelea continua, una conducta de quién es el primero en el tapón. Y después usted ve los resultados que tenemos. ¿Sabe? Detrás de todo eso hay una operación espiritual que quiere crear caos y quiere desestabilizar todo lo que representa autoridad. Porque toda autoridad que funciona en la tierra, ya sea dada a los padres, ya sea dada a la policía, ya sea dada a lo que sea, es una autoridad que viene delegada de Dios. Y cualquiera que reta esa autoridad está retando directamente a Dios. Pero ¿sabe algo? Perdóneme, es que se me seca la garganta. Cuando hablamos de rebelión, siempre en nuestra mente pensamos en algo explosivo. Pensamos en algo que destruye, como vimos algo como se caían los edificios, no sé, ustedes vieron el terremoto. Entonces, ese tipo de cosas, bien fuerte, bien impresionante. Pero déjame decirte algo, y esto no está, aquí es donde está el peligro, aquí es donde está el peligro del espíritu de rebelión. Porque muchas veces nos lleva a pensar que es algo explosivo, ruidoso, escandaloso, pero la verdad es que ella termina de esa manera, pero no comienza de esa manera. Ese espíritu es sutil, es sigiloso, va estratégicamente influenciando negativamente a toda autoridad. Le cuento esta experiencia que tuve en una iglesia donde perseveraba. Esta persona iba continuamente donde el pastor a consejería, todo el tiempo consejería, el pastor le daba la misma consejería y ella volvía otra vez a lo mismo hasta que un día el pastor dijo, bueno, te refiero a otra persona porque ya yo no puedo trabajar con ella. Y esa mujer vino donde mí, yo no sé, entre tanta gente, vino donde mí a decirme, mira, es que él la tiene conmigo. Él tiene algo, una persecución en contra de mí. Yo la ignoré y no le hice mucho caso. Y un día el pastor estaba predicando y yo
Yo sé que el pastor predicó, yo me gozo de la predicación. Y viene donde mí, me dice, ve, ¿te das cuenta que estabas predicando de mí? Y yo le dije, muchachita de Dios, aquí hay 800 personas y usted piensa que el pastor va a sacar un día para predicar de ti, perder el tiempo contigo. No, porque ese espíritu empieza poco a poco a socavar, poco a poco. Y si no hay alguien que le dice, detente, basta, hasta aquí, seguirá carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo hasta lograr una desestabilización total en todas las esferas de la vida nuestra. Ahora bien, es importante esto. Por lo general, la desobediencia se produce a causa del capricho y la ambición personal que opera en el interior de un desobediente. El apóstol Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Entonces, ese espíritu ronda, busca, identifica donde hay un desobediente. Porque si no lo encuentra, no puede operar. Porque si no lo encuentra, no puede ejercer su mal y su daño. Por lo tanto, por eso es que nosotros, y yo en esta mañana llamo a este cuerpo, a esta iglesia, que nos unamos como nunca antes, como un solo cuerpo, que echemos a un lado las diferencias que podamos tener, que sepamos que aunque somos distintos, el mismo Dios que te amó a ti, me amó a mí, y por lo tanto hoy yo quiero vivir sujeto y sometido a la presencia y a la obediencia al Dios que me ama, para beneficio no solamente mío, sino también del cuerpo. Porque Dios no te llamó a ti solamente para bendecirte a ti. Dios te llamó a ti para que a través de ti también otros sean bendecidos. No importa lo diferente que sea, no importa si te fallaron, no importa si te lastimaron, perdona y sigue hacia adelante y no le des espacio al espíritu de rebelión que operan los hijos de desobediencia. Y siempre que hay un desobediente, miren, la desobediencia es tan mala, especialmente la desobediencia a los padres. Cuando Pablo, la escritura habla, los desobedientes, los hijos desobedientes, están en la misma lista de los ladrones, de los adúlteros, de los afeminados, de los homosexuales. Están ahí. Yo no lo inventé, están ahí. Así que usted sabe cuán negativa y cuán dolorosa puede ser la desobediencia. En cualquier ámbito de la vida. En la iglesia, en la casa, en la familia, donde sea. Y todos de alguna manera, todos, cuando niños, y ahí es donde especialmente a los padres que están comenzando a criar ahora, tenga mucho cuidado, usted ame a sus hijos de tal manera que los corrija. Ame a sus hijos de tal manera que no se pongan vulnerables a la autoridad que Dios te dio a ti para ser padre y madre. Porque lo que estarás criando en tu casa es como decía una persona que yo conozco. La casa los discipula y la calle los bautiza. Porque lo que usted está viendo en la calle no comenzó ahí, empezó en casa. Empezó en aquel lugar donde la autoridad que tenía que ser establecida conforme a como Dios estableció que se ejecutara, comienza a ceder al capricho de uno menor. Cuando eso sucede,
lo que se da es una transferencia de poder de uno de autoridad a uno inferior que no tiene autoridad. Y hay un peligro tan grande en alguien que no tiene la capacidad para manejar autoridad y se le ha delegado. Nunca, nunca. Y no solamente a nosotros como padres o como abuelos, a los pastores, a los líderes, nunca negocies la autoridad que Dios te dio por nada ni por nadie. Porque de eso depende el funcionamiento de la iglesia. De eso depende de que la iglesia siga avanzando. Y nosotros estamos teniendo y viviendo la gran experiencia de un mover, de un crecimiento, de multiplicaciones en diferentes lugares, donde esta iglesia está llegando a muchos lugares. La obediencia va a ser el ingrediente más poderoso para seguir alcanzando al mundo y llegar a donde Dios permita que podamos llegar. Cuando estos síntomas comienzan a manifestarse, aquellos a quienes están llamados a establecer autoridad comienzan a ceder a los desafíos de un rebelde. Entonces se produce una transferencia de autoridad de un superior a un inferior. Nunca haga eso. Nunca. Es en este espacio donde se dan las condiciones perfectas para la operación del espíritu de rebelión que obra y opera en los hijos de desobediencia. Yo tengo más para hablar, pero voy a terminar con esto. Le dije que el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebelión es sutil y busca siempre cómo ir minando y ganando terreno para buscar aliados para su causa. Y los argumentos que utilizan son estos: es que soy atropellado, es que no me entienden, es que yo trato de hacer las cosas y no me deja, él no me deja, fulano no me deja, papá no me deja, mamá no me deja, nadie me deja. Qué dichoso soy, qué infeliz soy. ¿Acaso no es ese el argumento que utilizan los grupos que tienen agendas y que quieren adelantar agendas en nuestro país? Y siempre están hablando de que son discriminados y que son lastimados y que se vayan allá donde están, en Siria, en Afganistán, en Palestina, donde los cristianos están siendo torturados y masacrados continuamente. Eso sí es persecución, eso sí es atropello, eso sí es injusticia. También utilizan, es que me lastimó, es que yo soy tan sensible, porque me lastimó, me dolió tanto. Entonces, las personas que se acercan, ay, se empiezan a identificar. Ay, mira, es verdad. ¿Saben? Mire, hay dos historias, yo no las voy a contar, pero hay dos historias que habla la Escritura de ejemplos como este. Los hijos de Coré. Coré era sacerdote, o no era sacerdote, era levita, y era el padre de los hijos que ministraban, porque los levitas eran los que ministraban en el pueblo, y él era el líder de ese lugar, vamos a poner de ese grupo, de esa organización. Y en un momento dado se le metió a Coré un espíritu incorrecto de decir pero ¿por qué Moisés es el único que ofrece sacrificios y también nosotros podemos hacerlo?
Y ¿saben lo que hizo Coré? Coré no se lo dijo a Moisés. Coré no habló con él. Coré comenzó a influenciar a líderes dentro del pueblo. Y cuando Moisés se da cuenta, ya habían sido influenciados 200 de los mejores líderes que Moisés tenía. Y se rebelaron contra él. Y usted sabe lo que pasó. Yo no le voy a decir lo que pasó porque usted lo va a leer después. Porque si se lo digo ahora, quizás usted piense que yo los estoy manipulando para que usted obedezca. Yo no estoy manipulándole para que usted obedezca. Yo le estoy aconsejándole que lo mejor que usted puede hacer en su vida es obedecer al Dios que le llamó y obedecer en todas las áreas de su vida para que le vaya bien. Número 2, los hijos de David. Absalón específicamente, hijo de David. Claro, yo podía pensar y decir que Absalón tenía todos los motivos para hacerlo, a causa de lo que había sucedido allá anteriormente. Pero ni aún así hay razones para la sublevación. Aun cuando el derecho, tú piensas que el derecho te acompaña, ni aún el derecho te da a ti la libertad de crear desorden y de desestabilizar el lugar donde tú vives. Hay otras formas, te puede utilizar otras formas. Absalón se paraba a la puerta del palacio donde la gente venía a consultar a David. Y él los alcanzaba y le decía, ustedes van a ir donde si tú supieras lo que él hizo. Si tú supieras lo que pasó, tú sabes, no sabes el chisme, ¿sabes? No te enteraste. Ese hombre no tiene carácter, ni autoridad, ni nada. No, y comenzó. Mire, la influencia de este hijo fue tan grande que no solamente la rebelión se quedó en la casa, sino que afectó al pueblo completo. Entonces David tenía más de 3/4 partes del pueblo, todos se viraron en contra de David. Hasta el punto de que David tuvo que esconderse y huir de su propio hijo. Y se creó un caos y una situación dura y difícil en Israel. Por lo tanto, David, aún amando a su hijo, la Biblia dice que los gritos de David se oyeron cuando Absalón fue muerto, porque al fin de cuentas el resultado de Absalón fue la muerte y la restitución otra vez del pueblo de Israel una vez más. Yo quiero terminar con esto. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Como nosotros, especialmente como familia, como padres, como hijos, como abuelos, donde ese es el núcleo, ahí es donde se forman los delincuentes que muchas veces tenemos en nuestro país. Y Pablo da un consejo. Y no solamente le da un consejo a los subordinados, él también le da un consejo a los que tienen autoridad y a los líderes. Y antes de entrar en la disertación de lo que él quiere llevar, él dice lo siguiente: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Está diciendo, los hijos se someten a sus padres, las esposas a sus maridos, pero el marido también, que es la autoridad, también tiene que estar sujeto. ¿Verdad, mami? Lo tenía aquí, tenía ese amén aquí. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia.
siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ahora, ¿cómo yo puedo ordenar y organizar la sujeción de todos unos con otros? Los que tienen autoridad, porque muchas veces el que tiene autoridad piensa que no tiene que sujetarse a nadie y todos se tienen que sujetar a él. Mentira. Hay una sujeción que tú tienes también y que tenemos nosotros, somos líderes de alguna manera, sobre aquellos que están por debajo de nosotros, porque usted tiene que respetar la dignidad de aquellos que están sometidos a usted y tratarlos con la justicia que se supone que le trate. O sea, el marido no es lo que nosotros hemos visto ahora, que yo sé que mando, que yo sé que digo, yo sé. No. Ninguna de esas cosas. Tiene que haber un sometimiento mutuo. Tiene que haber una sujeción mutua para que la familia, para que el hogar pueda correr y moverse en la voluntad de Dios, porque sabe una cosa, de ahí es donde se van a salir las saetas que van a ser lanzadas a un mundo que se va a beneficiar o se va a perjudicar dependiendo la experiencia que hayan tenido. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Pablo está trayendo un consejo a la familia para que la familia viva en orden. Por lo tanto, la esposa debe estar sujeta a su marido, pero esta sujeción tiene que ser totalmente voluntaria y no producida, número uno, ni por manipulación, ni por obligación, ni por intimidación, ni por necesidad. Por eso usted se pregunta y dirá: ¿cómo es posible que una mujer tan linda se haya enamorado de un hombre tan feo? No diga, nadie diga amén. Nadie diga amén. Yo digo que ella, cuando nosotros nos casamos, usted sabe la canción esa de Precioso de Israel. Ella la escribió y me la cantó a mí en el... Miren, cuando la mujer se siente amada, cuando la mujer se siente honrada y respetada, ella misma corre y se entrega. Ella desea entregarse en todos los aspectos de su vida matrimonial. No puede haber manipulación. No puede haber obligación. No es que tú te tienes que someter. No, eso no es así. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser por amor. Número 2. El marido tiene la responsabilidad de amar a su mujer. Y por causa de ese amor, producir tal grado de seguridad en ella, que ella se sienta segura en sus brazos.
tenga cuidado como usted maneja sus relaciones, porque muchas veces nosotros somos tan torpes. Yo lo digo por mí, estamos tan torpes que palabras como estas deben de estar en la memoria nuestra para que continuamente nos acordemos de lo que Dios espera de ti y de mí como padres, como líderes. Eso es lo mismo que los líderes que trabajan en la iglesia. Usted no es un patrón, usted no es un peón, usted no es un mayordomo, usted no es, digo, mayordomo en el sentido de que atropella. Usted no es a usted no le dieron derecho de atropellar a alguien. Ame a la gente que trabaja con usted. Protéjale, preocúpese por ellos. Pregúntele cómo le va, acérquese. Pero si bien es cierto, para terminar, yo estoy terminando hace rato y va como media hora. Ya no me creen. Miren, con esto te... Ay, hasta ahora. Eliel, por favor, ayúdame. Si bien es cierto que un padre que no disciplina a su hijo no lo ama, no es menos cierto que un padre que ama a su hijo no lo oprime, no lo lastima, no lo denigra como ser humano y tampoco lo humilla. ¿Tú quieres crear a un delincuente? Haz todo lo contrario a lo que yo te acabo de mencionar. Y ese será el resultado que tendrás. Por lo menos en la mayor parte de los casos. Y sabe, para terminar, ahora sí. Tú y yo tenemos algo que aprender del reino de las tinieblas. Sí hay algo que nosotros debemos aprender del reino de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas que gobierna todo el ejército de los demonios, lo único que tiene para ofrecerle a sus subordinados es el infierno juntamente con él. No tiene nada que ofrecerle, no tiene nada que darle. Pero como ellos existieron en el reino de los cielos, como ellos estuvieron en el cielo y ellos conocieron el poder que se daba en la obediencia, por ellos saben que obedeciendo aún a aquel que los odia, ellos pueden encontrar y conseguir el resultado que persiguen. No en toda la gente, pero en algunos sí. Pero tú y yo no somos de esos. Tú y yo hemos sido trasladados, como dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora vivimos bajo un gobierno nuevo. Ahora tenemos un rey distinto, un rey que nos ama, un rey que dio su vida por nosotros, un rey que quiere compartir la eternidad contigo y conmigo. Ponte de pie porque ya yo terminé. Ahora sí terminé. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Levante sus manos y dele gloria y honra al Señor. Dele un aplauso a la gloria del Señor. No hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. Que Pablo lo describe en Filipenses capítulo 2 y dice que él se humilló hasta lo sumo. Porque él sabía que en la humillación de él iba a alcanzar no solamente su victoria, sino la tuya. Humillándose. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, que se humilló hasta lo sumo. Y humillarse hasta lo sumo fue que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tuvo la capacidad de descender por debajo de ti.
de postrarse ante ti para lavarte los pies, para mostrarte su amor, para decirte que eres importante para Él y que lo único que exige de ti es que le obedezcas, es que sigas sus pasos para que tú veas el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Yo voy a hacer un llamado breve. No sé si hay alguien que se puede identificar con lo que hemos hablado hoy. Yo quisiera orar por usted. Quiero orar por usted. Quiere presentar su casa, su familia. Quiere orar por sus hijos. Quiere traer a la presencia de Dios sus dolores, sus angustias, sus torpezas. Preséntela delante de Dios en esta mañana. Preséntela delante de Dios. Y hoy es un día para tomar decisiones. Un día para hacer un análisis de nuestra vida. Comenzar a enderezar los caminos torcidos que a veces tenemos. Y que Dios quiere enderezar. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Hay alguien en medio nuestro que no ha aceptado a Jesús como su Salvador? Y quiere aceptarlo en esta mañana. Levante su mano ahí donde está. Tú eres, mire, la responsabilidad del cambio de tu casa y de tus hijos y de lo que tú estás viviendo. No necesariamente está en las manos de Dios. Está en las manos de tu decisión. Está en las manos de lo que tú quieras que Él haga. Tú eres el único que puedes romper el cerrojo. Tú eres el único que puedes romper la puerta para dejar que Él entre y pueda cenar contigo y tú con Él. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria al Señor. Acompáñenos a orar. Extiendan sus manos sobre estas personas. Y ore a Dios, ore a Dios, ore a Dios, ore a Dios. Ore a Dios. Ay, oh Dios, derrama paz. Derrama la paz tuya sobre la vida de tus hijos. Trae, Señor, un nuevo mover, una nueva visión, Señor. Señor, quebranta nuestros corazones. Y que sepamos, Señor, que veamos la obediencia y la humillación como un arma de guerra para pelear en contra del enemigo. No permitas, Señor, que nuestra vida se convierta en el espacio para el espíritu de rebelión, que para operar necesita un hijo de desobediencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.